Bienvenidos, como les decía, bienvenidas a la capacitación sobre los cuidados en la agenda sindical. Quiero hacerles llegar, de paso, el saludo fraterno de nuestro compañero, el secretario general Carlos Bonjour, a todos y todas. Hoy nos va a brindar este curso el ELA. El ELA es el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Es una organización de la sociedad civil, creada en el 2003, que trabaja para alcanzar una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, promoviendo los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género a través del derecho de las políticas públicas. Este curso está dentro de un proyecto que está titulado como Incidencia para la discusión e implementación de un sistema nacional de cuidados desde una perspectiva de género y niñez, que el equipo desarrolla con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Argentina, y tiene como objetivo contribuir a la promoción de una organización social del cuidado más justa. El proyecto busca brindar herramientas teóricas y prácticas para que el Estado, los sindicatos, las empresas y otros actores de la sociedad puedan analizar e implementar políticas de cuidado más equitativas. El curso de hoy se va a dividir en 3 partes. Son 3 etapas. Un primer momento donde vamos a escuchar y aprender sobre conceptos generales sobre los cuidados, un segundo sobre el rol de los sindicatos, y un tercer momento con recomendaciones y sugerencias para avanzar en una agenda de cuidados. Después de la primera parte, de que comienza el curso, más o menos 40 minutos, vamos a poder estar transmitiendo las preguntas que hagan, que las pueden hacer en el chat. ¿Entendido? Así que bueno, ¿quién nos va a dictar esto? Se llama Gisela Dom, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Desarrollo Humano de Flaxo, investigadora senior del equipo ELA, consultora en diversidad e inclusión, y se especializa en cuidados y abordaje de las violencias en el mundo laboral. Así que, Gisela, bienvenida, tenés la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Soledad, un gusto. Muchas gracias por la convocatoria a todo UTEIC. Es un placer para mí hoy estar esta tarde compartiendo algunos de los conceptos sobre el cuidado, sobre los trabajos del cuidado. Yo formo parte de ELA, como ya nos presentó muy bien Soledad. Somos un equipo que trabaja fuertemente en la promoción de los derechos para alcanzar la igualdad entre los géneros, y los cuidados es algo muy central para nuestra agenda, porque allí encontramos gran parte de las explicaciones por qué hoy las mujeres tenemos profundas desigualdades en el mercado de trabajo y en la economía y en el acceso a nuestros derechos, ¿no? Entonces, junto con UNICEF venimos desarrollando esta iniciativa ya hace muchos años, y lo hacemos con sindicatos, pero también lo hacemos con las empresas, y trabajamos fuertemente en recomendaciones hacia el Estado. Así que este es un proyecto que venimos desarrollando, como les decía, hace algunos años, y estas charlas con sindicatos han sido muy fructíferas, sobre todo porque trabajar con el tema de los cuidados nos permite ver qué se puede hacer desde la acción sindical, que es mucho y que generalmente no es tan habitual que relacionemos estos dos mundos, ¿no? Así que, bueno, la convocatoria, como decía Soledad, es que hagan preguntas, consultas, si vamos a hacer un momento de intercambios después de esta primera etapa, pero si quieren pueden ir trasladando sus inquietudes. La idea es que esto sea un espacio accesible, que puedan trasladar sus preguntas, porque nos interesa
nada, que sirva, ¿no? Y que esto no sea solo una exposición, que sea dialogado, porque los cuidados nos atraviesan a todos y a todas, así que la idea es que podamos contar con sus experiencias. Como una primera iniciativa, les voy a dejar un link en el chat para que contesten una pregunta, que para eso les voy a pasar un Menti, que es una herramienta que usamos en estos espacios de Zoom, para contestar la siguiente pregunta. Cuando escuchan hablar de cuidados, cuando el título del encuentro es los cuidados en la agenda sindical, bueno, ¿qué son los cuidados? ¿Qué es lo primero que a ustedes se les viene a la mente cuando hablamos de cuidados? Porque a veces es un concepto que tiene muchas interpretaciones, ¿no? Hay personas que piensan que los cuidados son una cosa, otra. La idea es poder, con este código de Menti, que yo ahora les voy a dejar en el chat, poder transformar esto en una nube de palabras que nos permita empezar a dialogar sobre este concepto. Voy a dejar de compartir esto y les voy a poner en el chat. Entonces, el Menti, así ustedes empiezan a decir qué les parece que es, qué entienden que son los cuidados, a qué les hace ruido, a qué les hace sentido. Acá les dejo a todos en el chat el link y pueden entrar a este hipervínculo y pueden cargar esto. ¿Qué entienden por cuidados? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Los cuidados que son para ustedes, o qué acciones están contempladas en la palabra cuidados. Cuando empiecen a aparecer las palabritas acá en esta nube de palabras, yo les voy a ir mostrando. Si quieren la pueden empezar si no pueden entrar, si alguien no puede entrar, la pueden poner en el chat también, pero ahí estoy viendo que ya empezaron a contestar, así que la voy a proyectar. Porque cuando empiezan a formarse esta nube de palabras, es muy lindo que lo veamos entre todos y todas. Bueno, a ver, acá dice prevención, prestar atención, amor, núcleo familiar, atención, acá está el cuidado de los hijos y los sobrinos, proteger, estar atento, ¿no? La mirada, el mirar al otro o a la otra, aparecen los vínculos, ¿no? La familia, claramente, aquí está la idea del cuidado de los integrantes de la familia. El sacrificio, ¿no? Que muchas veces es algo tan importante que se nos pide, esta idea de todo para cuidar el cuidado de los otros, incluso mucho sacrificio personal, ¿no? Y mucha desatención del cuidado individual. Protección, contención, ¿no? Y aquí hay una dimensión muy importante que ahora les voy a retomar, la contención emocional de las personas, de nuestros seres más cercanos. El estar presente, claro, para cuidar hay que estar mucho tiempo, muchas horas, destinar mucha energía vital, conducta de acción. Sí, claro, ahora voy a hablar, el cuidado directo, ¿no? El hacer, el estar, el dar el alimentar, el dar contención en lo que es el cuidado en la salud, que también aquí está presente. Empatizar, que claramente tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Esta idea del cuidado de lo afectivo, de lo emocional. Bueno, aquí se construyó una nube muy interesante de palabras que nos permiten empezar a indagar y a desandar cada uno de estos conceptos para trabajar sobre los cuidados, que claramente, como les decía, tiene muchas interpretaciones y tiene muchas dimensiones. Voy a dejar de compartir y voy a volver a mi presentación para retomar estas ideas y empezar a conceptualizar, ¿no? Un poco de qué hablamos cuando hablamos de cuidados. Bueno, a ver, en principio
ustedes hablaban mucho bueno, el cuidado de la salud, el cuidado de la atención directa, y ahí hay una dimensión fundamental sobre los cuidados. Los cuidados son aquellas actividades que realizamos diariamente y les diría muchas horas diarias, en poder satisfacer las necesidades elementales que tenemos las personas para poder vivir, ¿no? Las necesidades fisiológicas, biológicas, las necesidades de reproducción, alimentarnos, estar cuidados en salud, el descanso, todo lo que tiene que ver con la higiene. Las personas somos muy interdependientes y necesitamos actividades diarias para poder tener bienestar, ¿no? Para poder reproducirnos. Esto es una dimensión muy importante que va a explicar mucho de lo que hacemos a diario y mucho del tiempo que destinamos a esto. Y también el cuidado tiene un componente simbólico. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que ustedes mencionaban, esto de la mirada del otro, la contención, la empatía, ¿no? Tiene que ver con esta dimensión afectivo-emocional que hace al bienestar emocional de las personas, hace al cuidado de que las personas estén bien. Pensemos en nuestros hijos e hijas, esta idea de si están bien en la escuela, si tienen un buen contexto social y de amistades, si tienen miedos. Piensen en todas esas dimensiones que hacen a lo que no vemos, pero que incluye y que tiene un esfuerzo y una dimensión de dedicación muy importante, ¿no? Y hay otro componente que es bien importante para entender el cuidado como una dimensión más comunitaria y más global, ¿no? Porque fíjense que todas estas actividades que nosotros realizamos a diario son muy importantes para la reproducción de las personas, pero son indispensables para la reproducción de nuestra sociedad, porque aquí OIT empieza a hablar esta idea de la fuerza de trabajo. Esto que nosotros hacemos a diario en nuestros hogares, en definitiva, es un trabajo que va a ser fundamental para que después haya personas que trabajen, ¿no? Y que puedan dedicar su esfuerzo y su energía a producir. Entonces, es tan importante lo que sucede al interior de los hogares, que es un pilar fundamental también para el sistema económico y productivo. Ninguna sociedad puede sobrevivir y se puede prosperar y puede generar bienestar si no existiera esto que hacemos en los hogares, si no hay atención de las personas en torno a sus necesidades fisiológicas y emocionales. El cuidado además tiene una dimensión que conlleva el cuidado, lo que es las acciones directas, que tiene que ver, por ejemplo, con alimentar a nuestros hijos e hijas, a nuestras personas, por ahí las personas padres y madres, a las personas mayores, a las personas con discapacidad. El cuidado directo tiene que ver con todo lo que hacemos para generar una contención o satisfacer las necesidades fisiológicas. Pero también está todo lo indirecto, que quizás esto es más difícil de ver, que es toda la precondición para poder generar el cuidado directo. Para poder hacer la comida necesitamos hacer las compras, ¿no? Necesitamos que haya alimentos en nuestros hogares para poder preparar la cena. Y el componente de la gestión del cuidado tiene que ver con todo lo que sucede en nuestra gestión mental, si se quiere, esta idea, esta arquitectura que muchas veces hacemos en nuestros hogares, de pensar qué vamos a comer, qué va a comer tal integrante y qué no puede comer tal otro, cómo vamos a pensar en los traslados, toda esa ingeniería, esa arquitectura que muchas veces la hacemos mientras trabajamos, tiene que ver con la gestión del cuidado, que quizás es más intangible, pero para mucho de esta gestión explica la sobrecarga mental que hay, tratando de poder contener y poder resolver mucho de lo que sucede en nuestros hogares y también todas las obligaciones que tenemos en nuestra esfera del trabajo, ¿no? Nuestra esfera productiva. Y les voy a pasar un video de OIT que se llama Campaña Alguien Cuida,
que de alguna manera busca visibilizar, ¿no?, todas estas dimensiones más ocultas, que no son tan fáciles de detectar, para ver todo, digamos, todo el trabajo y toda la dedicación que lleva a cuidar. Hay cosas que no ves hasta que las ves. Ves a una familia que hace la sobremesa, pero ves a la abuela lavando los platos mientras el resto charla. Ves la tarea de la escuela hecha y a la madre que ayuda a su hija entre llamados de trabajo. Ves que el local está limpio, pero ves a la trabajadora no registrada que deja a sus hijos con la vecina. Ves a un padre que toma sus medicamentos y a la hija que pasa horas haciendo trámites para conseguirlos. Ves lo bien que está la abuela, pero ves la atención de la enfermera que trabaja doble turno. No ves que cuidar es un trabajo hasta que lo ves. En Argentina, el 40% de las mujeres ocupadas realiza tareas del cuidado remunerado en sectores como la salud, la educación y el trabajo doméstico. Cuidar es un trabajo fundamental para el desarrollo de las personas y el funcionamiento de la economía. Empecemos a verlo, porque en todo momento y en todo lugar, alguien cuida. Bueno, aquí hay un concepto muy importante que trae OIT, que es esta idea de el cuidado es un trabajo, ¿no? Es un trabajo que puede estar remunerado o no. Y en principio vamos a hablar del trabajo no remunerado, que es el que generalmente hacemos todos y todas en nuestros hogares, que tiene que ver con esta idea que les contaba, ¿no?, de poder darle bienestar y satisfacción a los integrantes de nuestras familias. En todas las familias hay trabajo de cuidado que conlleva esfuerzo y energía, tanto física como emocional, y también conlleva mucho tiempo que le dedicamos para poder brindar este bienestar, y que sin duda, de acuerdo a cuánto destinemos, vamos a poder dedicarle más o menos tiempo al trabajo remunerado y al trabajo productivo, o a otras actividades, ¿no?, recreación, dispersión, a los tiempos que podemos dedicar a capacitarnos. Y hay la dimensión del trabajo remunerado, que tiene que ver con lo que luego vamos a ver que se llama la economía del cuidado, que es este trabajo que se realiza dentro del sector productivo, que quien lo hace percibe un salario, ¿no? Y son actividades. Estoy escuchando un sonido, no sé si puedo pedirles si se pueden mutear. Si quieren hacer alguna pregunta y demás, yo no tengo problema, abrimos micrófono, pero me parece que es más ruido ambiente o alguien que abrió sin querer el micrófono. El trabajo, entonces, les decía, el trabajo remunerado son aquellas actividades económicas productivas que perciben un salario, que son las actividades, por ejemplo, la docencia, todo lo que tiene que ver con el trabajo en salud, todo lo que tiene que ver con el trabajo en casas particulares, las empleadas domésticas. Muchas de estas actividades, lo que se llaman la economía del cuidado, explican casi 4 de cada 10 puestos de trabajo que realizamos las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía del cuidado, el trabajo remunerado, que paga un salario en el mercado, es básicamente ocupado por mujeres, ¿no? Y esto es algo que ahora vamos a trabajar, que tiene que ver con cómo se distribuye este trabajo en nuestra sociedad. ¿Y por qué también habla la OIT de que el cuidado es un trabajo? En principio porque genera un valor social importantísimo. Como les decía, ninguna sociedad puede sobrevivir gracias a esto, sin este trabajo. Ninguna sociedad podría tener sostén de la vida y de la reproducción humana, y esto es fundamental para nuestro bienestar social. Pero además tiene una dimensión económica muy importante, como les decía, porque forma parte de la generación de la fuerza de trabajo, pero porque mucho de esta fuerza de trabajo, que de alguna manera participa de la producción nacional y del sistema económico,
se genera gracias a lo que sucede digamos, en los hogares. Entonces, todas esas horas que destinamos dentro de los hogares, de alguna manera, es una inversión al sistema económico. Y esto es una cuenta que les voy a mostrar que hizo el Ministerio de Economía, que es bien interesante porque de alguna manera permite considerar, gracias a estadísticas y a la valoración de lo que sucede en nuestros hogares, que no se paga y que el sistema económico no remunera. Estamos hablando no del trabajo asalariado, sino del trabajo no remunerado. Se puede considerar que todo lo que hacemos en nuestros hogares, si se pagaría, tendría una inversión en nuestro Producto Bruto del 16%. Comparativamente con otros sectores, por ejemplo, la industria y el comercio, que son los dos sectores más dinámicos y que más invierten en nuestro Producto Bruto, esto estaría superando. La industria aporta 13 puntos y el comercio 13.2. Con lo cual, fíjense el valor sustantivo que tiene este trabajo para el sistema económico, pero claramente no aporta a lo que se llaman las cuentas nacionales, porque justamente no se paga, ¿no? Y acá, ese es el dato que está en el centro. El dato que está en la ruedita nos permite ver cómo se distribuye. A ver, y este es el gran tema, como les decía, del tiempo, ¿no? Todo lo que sucede en nuestros hogares, si lo cuantificamos en torno a quién lo hace, encontramos que la 3/4 parte de lo que se hace adentro de los hogares lo realizamos las mujeres. ¿Y esto cómo se contabiliza? Bueno, hay unas encuestas que se llaman las encuestas del uso del tiempo, que es de alguna manera saber qué hacen las personas que integran los hogares. Entonces, si pensamos en una gran división de las horas que destinamos, las mujeres destinamos aproximadamente 6 horas y media diarias al trabajo que sucede en nuestros hogares, el no remunerado, más allá de lo que hagamos en el sistema productivo, ¿no? Más allá de que tengamos un trabajo en el mercado, que nos paguen por eso, que destinemos tiempo a viajar, a las 8, 9, 10 horas que trabajemos en la parte productiva. Bueno, le destinamos en promedio 6 horas y media diarias, mientras que los varones destinan en promedio 3 horas y media aproximadamente, como les decía, esto es en promedio, a este trabajo. Con lo cual, aquí empezamos a ver que esta distribución genera, digamos, esta brecha o esta diferencia de inversión en este tiempo, genera desigualdades en torno a qué podemos hacer con esta cantidad de tiempo que invertimos, ¿no? Que invertimos en este trabajo. Y aquí empezamos a ver cuáles son estas diferencias. En principio, como les decía, estos son los datos prepandémicos, es 6.4 horas a 3.4 horas por día que tenemos. ¿Y qué pasó en la pandemia? ¿No? En la pandemia se empezó a hablar de lo que se llama la crisis, una gran crisis del cuidado, porque justamente todo, se cerraron gran parte de las instituciones en las cuales las familias desplegamos o buscamos distribuimos el cuidado, la escuela mayoritariamente, donde los niños y las niñas pasan gran cantidad de horas, pero también los centros, los hogares de día de las personas con discapacidad, también muchas de las personas mayores de alguna manera se vieron restringidas este tipo de presencialidad, con lo cual hubo un incremento muy importante de todo lo que sucedía en nuestros hogares, ¿no? Hubo que hacer la parte de la escolaridad, la contención, el apoyo, todo lo que tenía que ver con la conexión, incluso en algunos hogares hubo que suplir todo lo que era la parte pedagógica, que por ahí muchos niños y niñas no podían seguir con la virtualidad. Entonces hubo un incremento muy importante de lo que fueron las horas y el trabajo que sucedió en nuestros hogares. Y como muchos de los hogares estaban, trabajando en virtualidad, el INDEC lo que hizo fue mirar qué estaba pasando con la distribución de este trabajo
en esta situación tan extraña o tan poco habitual como fue la pandemia, ¿no? Y lo que se encontró es que hubo claramente, la mayoría de los hogares, digamos, tuvo un incremento del trabajo de las tareas domésticas y de cuidado, pero mayoritariamente este trabajo fue absorbido por las mujeres. Es decir, este trabajo en Argentina se encuentra altamente familiarizado, porque mayoritariamente lo realizamos las familias, y dentro de las familias lo realizamos mayoritariamente las mujeres. Aún, si bien encontramos que hay digamos, hubo un incremento, una participación en los últimos años en algunas actividades, mayoritariamente lo que tiene que ver con las tareas de apoyo escolar, o con lo que tiene que ver quizás con los traslados. Allí hay un incremento se ve un incremento más alto de los varones. Todavía este trabajo sigue siendo mayoritariamente actividades que realizamos las mujeres. ¿Y por qué sucede esto? Esto no viene de algo que no se pueda explicar por la división de los roles de género, ¿no? Cuando hablamos de los géneros tiene que ver con esta idea de qué espera la sociedad para que hagamos los varones y las mujeres, que si bien es algo bastante tradicional y que es una explicación por ahí muy general, mucho de lo que estamos hablando no tiene que ver con cuestiones biológicas asignadas digamos, con nuestra biología, sino que tiene que ver con bueno, qué espera la sociedad, o qué espera también el sector productivo, cómo se organiza el trabajo en torno a qué debemos hacer los varones y las mujeres. Y este cuadrito que ven acá se llama división sexual del trabajo, que es esta idea de repartir las responsabilidades y los roles en dos grandes mundos que son complementarios, ¿no? Y que también explican esta idea de, bueno, las mujeres se espera o es socialmente demandado que nos encarguemos de lo que sucede en nuestros hogares, que seamos el sostén de nuestras familias, que tengamos una presencia importante y una contención de los integrantes de nuestras familias, que el cuidado sea como un valor principal o una razón principal, ¿no? Para estar atentas del bienestar, de la contención, y que el hogar sea la principal responsabilidad. Y por el lado de los varones, claramente el mundo de lo productivo, ser sostenes de hogar, tener una figura de protección, y que el trabajo remunerado sea la principal responsabilidad, todavía sigue siendo, si bien claramente no explican todo, pero son grandes ordenadores al menos del sistema y el mercado de trabajo, ¿no? Y que todavía por ejemplo, cuando vemos campañas de vacunación, y hace algunos años veíamos cuando se hacen la venta de un jarabe, todavía se seguía hablando a la madre, ¿no? Como la responsable. Mamá, lleva a vacunar a tus hijos, o si sos una mamá atenta, tenés que darle este jarabe si tiene tos. Allí es como también se ve la expectativa, ¿no? Esta idea de si algo malo le sucede a un niño o una niña o a un adolescente, bueno, la figura de ¿qué hizo la madre? ¿Dónde estaba la madre? ¿Por qué la dejó salir la madre? Hay mucho de esto que todavía está circulando y que explica esta idea de somos las responsables principales de lo que sucede en nuestros hogares, y que claramente también grafica las estadísticas, ¿no? Que las horas que dedicamos principalmente lo hacemos las mujeres. Digo principalmente y no únicamente, porque los hombres dedican 3 horas y media promedio diarias, pero bueno, en definitiva la idea es poder entender cómo esto se distribuye, pero también para poder dimensionar la importancia que tiene este trabajo para nuestra vida y nuestra reproducción y nuestra economía, y esta idea de que el cuidado debe ser una responsabilidad social compartida, y también empezar a visibilizar, además de las familias, que claramente somos muy importantes para
para el bienestar de nuestros miembros, también hay otros actores que empiezan a ser interpelados y que necesitan ser interpelados para poder generar y para poder que esta responsabilidad social compartida efectivamente sea algo que pueda ser distribuido entre otros hogares. Cuando nos referimos al Estado, nos referimos al Estado en tanto proveedor de servicios de cuidado, como les decía, el sistema educativo, los centros de cuidado infantil, los hogares de día para personas con discapacidad, todo lo que tiene que ver con las políticas públicas de prestaciones de servicios en salud, en servicios sociales, ¿no? En este sentido, el Estado tiene un rol fundamental. Y también tiene un rol fundamental en lo que tiene que ver con la regulación de las normas laborales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema de licencias, ¿no? Que luego me voy a detener un poquito ahí, que hay el dato interesante. Acá Cecilia dice, ¿qué sucede con el cuidado monoparental? Bueno, claramente, en general, esto es algo que lo voy a contar con la crisis de los cuidados, muchos de los hogares monoparentales son monomaternales, que quiere decir que hay mujeres a cargo. El 30% de los hogares de la sociedad argentina se explican por las sociedades monomarentales, y claramente el impacto allí es tremendamente diferencial, porque son los hogares más pobres de la Argentina, ¿no? Porque son justamente, al no tener un Estado que pueda proveer servicios de cuidado, muchas veces lo que pasa es que esas mujeres tienen que destinar gran parte de sus días a cuidar y muy poco a poder participar del mercado, ¿no? Eso puede ser también que ese cuidado sea trasladado en las hijas mayores, que eso es también que pasa, ¿no? El cuidado se feminiza y se familiariza con niñas y niños, particularmente con las niñas de los hogares, y ahí cuando también hay una reproducción de la pobreza y también de esta distribución inequitativa. No, por favor. Cecilia, después voy a ir contestando más preguntas que hay Soledad y las está anotando, pero justo leí esa que me parecía interesante contestártela. Bueno, entonces el Estado principalmente puede distribuir cuidados brindando infraestructura y servicios de cuidado a través de la política pública, pero también como regulador, ¿no? También organiza a través de, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo. ¿Cuánto tiempo asigna para madres y padres o para parejas del mismo sexo en torno a el cuidado de sus hijos? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo lo entiende? ¿Asigna 2 días todavía para padres y 90 días para madres? ¿Qué pasa con el cuidado post nacimiento? ¿Qué pasa con la crianza? ¿Qué pasa cuando hay hijos e hijas con discapacidad? ¿Reconoce a las personas que hay que cuidar, por ejemplo, a las personas mayores? Bueno, ahí el Estado cumple un rol principal, ¿no? En cómo distribuye y cómo asigna responsabilidades en torno a quién cuida y quién debería cuidar. Cuando nos referimos al mercado, básicamente nos referimos al sector del trabajo, ¿no? Y aquí podemos pensar también en el mercado, en esta idea de, bueno, las empresas que pueden generar, o el sector empleador que puede generar políticas que sean amigables con el cuidado, que sean, digamos, que mejoren y que generen una promoción de derechos, de acceso al cuidado más igualitario. Y también al sector de los sindicatos que pueden generar mediante la negociación colectiva, que luego lo vamos a ver, mecanismos para ampliar derechos que tiene hoy nuestra ley, que son muy básicos y que gracias a la negociación colectiva generan mejoras en los pisos mínimos de acceso al derecho al cuidado. Y el sector comunitario es aquello que se organiza
los sectores populares, y que tiene que ver, por ejemplo, los centros de cuidado infantil que hay en los barrios, es la copa de leche que se organizó porque las madres se juntaron, entonces el lunes cuida una, el martes cuida la otra, y el resto de la semana las otras van y trabajan. O sea, mucho de eso también se empieza a generar con una participación del Estado que empieza a pagar salarios, y se empieza a estructurar también el cuidado comunitario, que hoy es muy importante. Y en la pandemia justamente se visibilizó como mucho de la asistencia alimentaria y en salud se pudo contener gracias al trabajo de muchas mujeres en los barrios, que son trabajadoras comunitarias, ¿no? Y aquí les voy a traer este concepto de crisis del cuidado, ¿no? Que es un concepto que ya se viene trabajando hace algunos años y que se precipitó en la pandemia. ¿Por qué? Porque hoy esto como está organizado nuestro mercado de trabajo, la cantidad de horas que se destinan a tener un ingreso, a poder, digamos, mantener y tener ingresos para mantener a nuestras familias y demás, no es compatible con cómo se está distribuyendo el cuidado en Argentina, en la región y en gran parte del mundo, ¿no? Pero hablemos de nuestro país. En los últimos años hubo cambios sociales y demográficos bien importantes para nuestra sociedad. En principio, las mujeres, aproximadamente hace 3 décadas, salimos masivamente a participar del mercado de trabajo. Hoy en Argentina la tasa de participación en la actividad económica está cerca de los 5 puntos, o sea, 5 de cada 10, digo, el 49% era la tasa de participación. 5 de cada 10 mujeres en Argentina hoy es asalariada, o sea, tiene un trabajo productivo y recibe una remuneración por eso. Con lo cual, mucho de su tiempo diario lo destina a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se distribuye todas esas horas que no están? Porque claramente la Organización Social del Cuidado sigue pensando en esta idea de que la mujer sea la principal responsable y que el hombre sea quien tenga la función principal de ser proveedor de ingresos, ¿no? Entonces, que las mujeres salgamos masivamente al mercado de trabajo es como el primer gran cambio. El segundo cambio es que, gracias a los avances médicos en salud, las personas vivimos más. Ahora, digamos, la tasa y la esperanza de vida en Argentina creció muchos años. Y esto conlleva, además de muchos debates en torno al trabajo productivo y a todo el sistema de previsión social, ¿qué pasa en todos esos años donde hay más demanda de cuidados, ¿no? Y después hay cambios sociales y demográficos que tienen que ver con esto que les decía. Hoy las familias, ya no, digamos, la sociedad argentina no responde únicamente a la familia tipo, a la familia de 2 personas, digamos, la familia tradicional, madre, padre y niños a cargo, sino que hoy hay diversas conformaciones familiares que explican, por ejemplo, las familias monomarentales, pero también explican las familias de diversidad sexual, las familias ensambladas, y todo ello tensiona, digamos, las demandas de cuidado en torno a cómo se organizan las familias. Y esto hoy se sigue manteniendo gracias a que, digamos, como les decía, las familias somos las que seguimos generando mayor trabajo para sostener las actividades de cuidado, y quienes más las realizamos somos las mujeres, y la sociedad, de alguna manera, conlleva que tengamos menos oportunidades en términos de ingresos, en términos de participación, en términos de acceso a oportunidades competitivas o de mejoras de nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque tenemos menos tiempo, ¿no? Y aquí les traje algunos datos, espero no abrumarles con tanta información, pero es importante que veamos cómo esto repercute
decididamente en términos de empleo y de trabajo y de economía, ¿no? La actividad económica, son casi los últimos datos que produjo la EPH y el INDEC. Como les decía, la tasa de actividad estaba en 50 puntos, o sea, creció en los últimos tiempos, y el 69% para los varones. La tasa de empleo es el empleo registrado, claramente allí es menor para los dos, pero las brechas son importantes, ¿no? Para varones y para mujeres es diferencial el número, y este dato, digamos, se exacerbó durante la pandemia. Para las mujeres que teníamos hijos a cargo, fue las que más tuvimos déficit y pérdidas de empleo y pérdidas de ingresos durante las pandemias, porque claramente no había dónde pedir y distribuir cuidados. Incluso abuelos y abuelas con los que muchas veces las familias articulamos para solventar, tampoco podían estar. Entonces, si vemos los indicadores laborales, la peor caída de la actividad laboral la tuvimos las mujeres madres. Y esto se explica claramente con que había que destinar muchas más horas de nuestro día al trabajo de cuidados, ¿no? La tasa de desocupación está en 9 puntos hoy, si bien es una tasa bastante baja en términos históricos para las asalariadas mujeres, encontramos que la tasa de subocupación horaria es cuántas horas menos de nuestro día, cuántas horas menos trabajamos de las que podríamos si tuviéramos, digamos, cómo distribuir el cuidado. Y aquí se explica que muchas mujeres, por ejemplo, elegimos el trabajo flexible, el trabajo por cuenta propia, el trabajo autónomo, el trabajo part-time. De alguna manera este dato de subocupación horaria habla de esto, ¿no? De estos trabajos que se adapten a las necesidades de cuidado. Y acá este dato fue, como les decía, la penalización a la maternidad, que es cómo decayó la tasa de actividad durante la pandemia en mujeres y varones con niños y niñas a cargo menos de 6 años, porque se entiende que allí es donde hay más intensidad de cuidados, ¿no? Niños y niñas donde tienen más necesidades de cuidado y donde hay también menos servicios públicos, porque la sala de educación obligatoria comienza a los 4 años en Argentina. Entonces allí es donde hay más tensión con respecto a cómo se cuidan o cómo distribuir el cuidado en las familias. Y fíjense cómo decae en el centro, es donde hubo más restricciones durante la pandemia. Y allí cae muy exacerbadamente para las mujeres, y para los varones también hay una caída, pero la recuperación es más rápida. Para las mujeres es mucho más costosa. Otro de los datos que es importante y que me gustaría nombrarles, este es un estudio que hicimos desde ELA, que se llama Sexo y Poder, quien manda en la Argentina, que de alguna manera lo que vemos es cómo llegamos las mujeres y los varones a posiciones de conducción, ¿no? de poder, de liderazgo. Y aquí vemos que claramente en los sectores, en la mayoría de los sectores hay brechas, ¿no? de participación. El sector sindical es uno de los que peor está en términos de representación. Solamente el 3% de los sindicatos en Argentina tiene representación. Estos son la principal, ¿no? Digamos, el número 1 sería. Pero claramente sindicatos y economía, que acá se relevaron grandes empresas, hay una muy baja participación de mujeres, y en el caso de los sindicatos hay una caída en los últimos 10 años. Tomamos 10 años porque fueron 10 años de mucho crecimiento de la agenda, de mucho crecimiento del tema de género en varios espacios.
Pero bueno, en algunos sí hubo un crecimiento en sociedad civil, en ciencia, en cultura y arte, allí hubo crecimiento, y en otros hubo decrecimiento, en pocos, pero sí, los sindicatos es uno de los casos. Y acá les les había comentado esto de la economía del cuidado. Fíjense, este es un dato de la OIT, donde comercio, trabajo doméstico, y educación, administración pública y salud son donde más se explica el trabajo de las mujeres, ¿no? Y estos fueron sectores, claramente, donde hubo durante la pandemia muchas más dificultades, sobre todo lo que fue gastronomía, donde hay muchas mujeres, comercio y servicios, hotelería y servicio doméstico. Claramente ahí la caída de la actividad fue muy notable, y la reactivación se notó más en los sectores de industria y la construcción, donde allí nos cuesta más, ¿no? Nos cuesta más llegar y estar y participar. Y esto conlleva a brechas de ingreso. Bueno, ustedes sabrán que en Argentina siempre la brecha de ingresos ronda entre el 25 y 28 puntos. Estos son los datos más recientes que tenemos. Si vemos el trabajo informal, esto es mucho más notable, ¿no? A las mujeres que son asalariadas del sector informal, no, el impacto es casi 40 puntos menos. Con lo que lleva a la distribución del ingreso, ¿no? Y aquí vemos claramente que la pobreza en Argentina tiene cara de mujer. Y esto es un dato que las tablitas estas muestran los quintiles, ¿no? Es decir, distribuyen a nuestra población desde los quintiles más ricos a los quintiles más pobres. El quintil más pobre es el 1, y allí tenemos 7 de cada 10, las más pobres son mujeres, y los quintiles más ricos la relación se invierte, ¿no? Solamente 3 de cada 10 de las más ricas son mujeres. Y esto conlleva a que muchos de los hogares en Argentina, los hogares contengan las necesidades básicas más insatisfechas, la CNBI, y también donde se encuentra la mayor pobreza monetaria, tengan jefaturas femeninas, ¿no? Y donde hay más niños y niñas a cargo. Y esto, ya voy a hacer un cortecito. Quiero resaltar esta idea de la distribución de los cuidados, ¿no? Y por qué la política pública en el centro. Porque bueno, para poder generar una mejora en la distribución es fundamental que se generen políticas públicas que puedan estar organizadas en tiempo, que tiene que ver con esto que les decía, bueno, ¿cuánta licencia por paternidad, maternidad o licencias familiares otorga la ley de contrato de trabajo? Bueno, esto es algo que puede regular el Estado, y de hecho hay un proyecto de ley que lanzó el Poder Ejecutivo, que se llama Cuidado en Igualdad, que busca generar parámetros más igualitarios en torno a las licencias, ¿no? Pero también reconoce adopción, que es algo que no está en en la legislación laboral del ámbito privado, no está. Reconoce las licencias de cuidado familiar, que también son estas licencias de crianza, que no están tan ligadas al nacimiento. Bueno, todo lo que tiene que ver con la organización del tiempo entre el trabajo productivo y el reproductivo, de alguna manera se puede mejorar en la asignación diferencial que tiene este proyecto, pero también muchos convenios colectivos de trabajo ya han avanzado, y eso me voy a dedicar en la segunda parte. Pero también puede contribuir en dinero, y aquí entra la UH, aquí entra, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las contraprestaciones monetarias para poder pagar un servicio de cuidados, todo lo que brindan los empleadores, digamos, lo que puede solventar un jardín para poder pagar la transferencia monetaria para poder pagar un centro de cuidados mientras las familias trabajan. A eso se refiere con dinero para cuidar, ¿no? Para poder cuidar se necesita dinero, y generalmente ese dinero lo invierten las familias. Bueno, también se puede trabajar en líneas para que esto pueda ser solventado a través de la política pública o a través también del mercado de trabajo.
Y los servicios de cuidado se refiere a la infraestructura, a aquello que a los centros de cuidado infantil, a los hogares de día, incluso también todo lo que tiene que ver con la asistencia en salud. Esos son los, digamos, es la oportunidad que brinda la política pública de distribuir más cantidad de esfuerzo y de trabajo en instituciones del cuidado, que pueda ser del sistema educativo, del sistema de salud, o del sistema de todo lo que tiene que ver con desarrollo, ¿no? Por ejemplo, los CDIs, los Centros de Desarrollo Infantil, son una política de servicios de cuidado, ¿no? Que muchas familias usan para poder, para poder salir a trabajar. Vemos este videíto y hacemos un break para contestar preguntitas y así dinamizamos un poquito la palabra. En general en Argentina, las licencias por paternidad son de 48 horas. ¿Para qué sirven 2 días de licencia? Podemos estar 2 noches en la clínica con la madre y el bebé. Con suerte cambiamos 4 pañales, sacamos el DNI y ni hablar que si nació por cesárea nos vamos a tener que ir a laburar con la mamá y el bebé aún en la clínica. ¿Y si la licencia fuese de 5 días? Nos quedamos 2 noches en la clínica, cambiamos 4 pañales, DNI, volvemos a casa y compartimos un día de la nueva normalidad. ¿Y si la licencia fuese de 10 días? Clínica, pañales, vuelta a casa, DNI, lavamos la ropa, cambiamos las sábanas, le abrimos la puerta al delivery de la comida, vamos a dar vueltas con el bebé para que se duerma, le cantamos canciones para que se calme, descansamos con nuestro hijo a UPA mientras vemos un partido de un equipo que ni conocemos y charlamos con la mamá para compartir todo lo nuevo que nos viene pasando. Y al día siguiente, a laburar. Pero, ¿y si la licencia fuese de 30 días? Clínica, pañales, vuelta a casa, DNI, sábanas, delivery, descansa ella, charlamos para compartir lo nuevo que nos viene pasando, escalonamos descansos, intentamos armar una nueva rutina, vamos a los primeros controles pediátricos, nos ponemos a disposición de las necesidades de la madre, nos complementamos para responder a la demanda constante que esa nueva criatura requiere. Y estamos ahí para empezar a ver cómo nuestro bebé crece, para conectar con su mirada que va ganando foco y nos siente presentes, paternando. Sabemos que la licencia por paternidad de 30 días no es la solución total para las desigualdades en las tareas de cuidados y crianzas, pero esta es una demanda que nos corresponde impulsar, un derecho que apunta a democratizar los cuidados. Campaña ciudadana para ampliar las licencias por paternidad. Queremos más días para estar presentes. Bueno, esta es una campaña que hicieron un grupo de organizaciones que se llama Paternar, que de alguna manera lo que buscan es generar mejoras en el acceso al tiempo para cuidar, ¿no? A licencias por paternidad. Pero posiciona, demanda, jerarquiza esta idea de que los varones puedan, quieran, estar, deben responsabilizarse de las tareas de cuidado, puedan tener el acceso, ¿no?, a este tiempo, a este reconocimiento laboral para poder estar en esos tiempos, que demanda, como decíamos, mucha intensidad de trabajo, y también poder vincularse emocionalmente, ¿no?, con esos hijos e hijas que nacen y poder generar un entorno familiar tan novedoso y tan cambiante con un integrante nuevo. Hace poquito el Poder Ejecutivo reglamentó el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es del tema de las guarderías en los lugares en los lugares de trabajo. ¿Y qué dice? Lo reglamentó para que aplique para varones y para mujeres, o sea, para trabajadores y para trabajadoras, con hijos e hijas entre 0 y 3 años. Y esto asigna a los empleadores la responsabilidad de generar o lugares en las instalaciones que tengan más de 100 empleados y empleadas, o bien la contraprestación monetaria, ¿no?, que es una transferencia de recursos para que se pueda pagar un servicio de cuidado. Puede ser un servicio de cuidado infantil que vayas a pagar en el mercado, y que o bien pagar a una trabajadora de casas particulares registrándolo claramente, ¿no?, motorizando la registración de un sector altamente precarizado. Esto es importante porque está muy desconocido y los empleadores tienen hasta marzo del año que viene para adecuarse. O sea, va a empezar a aplicar la regulación
Sí, claro, podemos exigir a las patronales, acuérdense que tienen hasta marzo para adecuar esto, o sea, la exigibilidad no es a partir de ahora, pero sí a partir de marzo. Lo que pasa es que no lo conocen, entonces no se están preparando para esto. Aplica a más de 100 empleados y empleadas, pueden generar espacios de cuidado en los lugares de trabajo o tienen que generar la transferencia monetaria. En los lugares de trabajo, por ejemplo, en las plantas industriales, o en los lugares que tengan cercanía, pueden armarse consorcios para generar estos lugares de cuidados. Piensa en un parque industrial, bueno, se juntan algunas empresas y arman un centro de cuidados y lo comparten. Esto es algo que está previsto en la regulación, está medio difícil de la interpretación, pero entendemos que va a haber mejoras en esa comunicación. Pero otra cosa que trae de novedosa es que asigna un piso variable al salario que se paga a las trabajadoras de casas particulares para fijar la prestación monetaria. Es decir, que los empleadores van a tener un piso mínimo de esa transferencia monetaria, no va a ser discrecional. O sea, se va a asignar un piso mínimo al 40% de lo que es hoy el salario de una trabajadora de casas particulares en la categoría de cuidado de personas, que aproximadamente son 16.000 pesos. Pero como está atado al salario mínimo vital y móvil, va a crecer con la inflación. Perdón, al salario de casas particulares. ¿No? Lo que pasa es que el salario de casas particulares está muy atado al salario mínimo vital y móvil. Pero esto es bien interesante lo que trae Mariano, porque claramente es una política de cuidados, busca generar provisión de servicios de cuidado y pone el punto acá en el rol empleador, ¿no? O sea, en el mercado, como un actor que debe brindar oportunidades y debe brindar recursos y disponer recursos para que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener esta infraestructura para poder distribuir, ¿no? Es un gran ejemplo de una política pública pensada para poder distribuir cuidados. Bueno, si les parece voy a seguir un cachitín más para poder llegar a las recomendaciones, que fue algo que me pidieron qué podemos hacer los sindicatos. Y aquí vamos. Voy a ir rapidito para llegar. Como les decía entonces, ¿cómo se distribuye de manera más equitativa? Bueno, aquí está la idea del sistema de cuidados integrales, esto que les decía que hizo Uruguay, que es una manera de pensar cómo se articulan las distintas dimensiones del cuidado y las distintas poblaciones que necesitan cuidados, y para que no siga recayendo únicamente en las familias, pensar en esta idea de la corresponsabilidad entre los actores del cuidado y que no seamos solamente las familias las que brindemos esto, y generar básicamente servicios e infraestructura de cuidados es algo elemental para poder dinamizar una distribución más equitativa, ¿no? Y aquí vamos a traer el tema de cómo la negociación colectiva es tan estratégica para poder generar mejores condiciones de acceso al cuidado. En principio, todas las herramientas que tenemos dan cuenta de que a mejor participación de las mujeres hay una atracción más importante de la agenda de los cuidados, ¿no? Este cuadro que estamos viendo tiene que ver con la idea del mosaico regulatorio, que, como les contaba, depende de cómo estás vos, en qué empleo tenés, qué tipo de derecho al cuidado vas a tener. El sector público, acá está también como muchos regímenes, el nacional, el provincial, el municipal, el poder judicial, las legislaturas. Bueno, todo esto tiene disparidad, ¿no? En el acceso al derecho al cuidado. Ya sea el autocuidado, cuidado de hijos e hijas, cuidado de personas con discapacidad, personas a cargo. Bueno, y en el sector privado, claramente, aquellos que tienen relación de dependencia, los más perjudicados quizás son quienes no tienen casi acceso al derecho al cuidado, son hoy los autónomos, donde
allí no llega ningún tipo de los monotributistas y las monotributistas donde no hay una regulación que permita acceder a un tiempo para cuidar o dinero para cuidar. Ahí se solventa solo las familias. Y como les decía recién, gran parte de la evidencia que hay con respecto a cómo esta agenda de género, de manera más general, y los cuidados en particular, se dinamiza, mucho de esto está aplicado no por nosotras, sino por investigaciones que hicieron desde el Ministerio de Trabajo, cuando las mujeres están más dentro de las discusiones, más en los cargos de representación, más en las mesas de negociación paritaria, esta agenda toma mayor fuerza, mayor reconocimiento. No tiene que ver con que esto no sea tomado como importancia, sino que muchas veces tiene que ver con la vivencia personal, ¿no? De estar corriendo, de la tensión que genera cuidar y trabajar, de las demandas que puedan llegar a tener las propias trabajadoras. Muchas veces que las mujeres estén en los cuadros de representación hace que esta agenda se dinamice. Estos datos tienen que ver un poco, como les decía, que en Sexo y Poder, el 3% solo de los sindicatos que tienen representación en los mayores puestos de decisión son mujeres. Si lo miramos en cuadros de representación, este número asciende a un 20%, es decir, las secretarías y las prosecretarías que están ocupadas por mujeres. Yo sé que quizás ustedes son sindicatos que tienen mejores indicadores de representación, pero bueno, el esquema en promedio, el mundo sindical es un mundo bastante difícil, ¿no?, para la participación de las mujeres en estos espacios. También mucho se explica por los cuidados, porque es difícil estar en las discusiones, en las mesas de negociación, en la toma de decisión, que por ahí no es compatible los horarios con el cuidado, en las horas que se le destina a la representación sindical. Lo cierto es que esta agenda se tracciona mejor cuando hay mujeres, o vemos que hay una relación positiva entre más mujeres discutiendo estos temas. Este cuadro que ven acá es cuántas mujeres están en los acuerdos paritarios. Sabemos que el cupo establece un piso del 30, fíjense que el 69% de los acuerdos paritarios no tiene ninguna representación de mujeres, cosa que es bastante preocupante. El 30% sí, y solo el 15% tiene paridad, es decir, que hay los mismos firmantes varones y mujeres. Esto en sí mismo es un dato que nos permite graficar, bueno, qué está pasando con la representación de las mujeres en estos espacios. Y acá, como les decía, este es el dato que venimos relevando de qué está pasando con los convenios colectivos, ¿no? ¿Cuánto de esto está siendo materia de discusión en las mesas paritarias? Y en los últimos años tomamos, este dato es de 2018-2021, pero nosotras lo venimos relevando desde el 2015, vemos que hay un incremento de esta agenda, vemos que 73% de los convenios, estos son los homologados por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? El 73% incluye alguna cláusula, mayoritariamente del tema de licencia de paternidad, que claramente la ley de contrato de trabajo está tan anticuada y tan desactualizada, que aquí hay un reconocimiento de la licencia por paternidad y también adopción, que es casi anacrónico que no esté regulado adopción en la ley de contrato de trabajo. Y ahí vemos que se regula madres y padres y atención de familiar. ¿Qué pasa con el tema del convenio colectivo? ¿Cuál es el diferencial? Claro, muchas empresas empiezan a trabajar esto, pero no lo quieren incluir en el convenio colectivo. Los quieren dinamizar por política de beneficio. Y eso, lo riesgoso es que si cambia algo, se viene para atrás. O sea, pueden desactivar. Entonces, la idea del derecho ahí queda medio desdibujada, ¿viste? Porque el beneficio es si yo quiero. Entonces, que se incluyan los acuerdos en los convenios colectivos trae fuerza regulatoria. Entonces, es bien interesante y bien importante que esto esté dentro de las discusiones.
Pero a ver, nosotras venimos relevando, entonces tiempo para cuidar es lo que más abunda, también el tema de atención de familiar, las licencias de crianza que nombraron que ustedes tenían 10 al año. Esto es importante también que no esté tan maternalizado, porque muchos de estos convenios incluyen este tipo de licencias solo para las trabajadoras. Entonces, incorporar medidas de corresponsabilidad también implica que estén los trabajadores incluidos, ¿no? en las licencias de crianza, atención de familiar enfermo, adaptación de escolar, digamos, todo lo que tiene que ver con lo que es los controles sanitarios. Bueno, ahí también vemos que hay como una atracción de la agenda. Después también hay inclusiones de políticas de asignación de dinero. Por nacimiento, inicio de clases, becas, montos fijos de reembolso, ¿no? El dinero para cuidar. Y eso también está dentro de la agenda de los convenios. En muy menor medida la infraestructura. En muy menor medida, sabemos que estas son políticas de mayor inversión, de mayor desarrollo, si bien hay sindicatos que tienen sus propios centros de cuidado infantil, ¿no? Quizás esto es algo que sea debate y que sea importante incluirlo. La mayoría de los que incluyeron servicios de cuidado infantil son salas de lactancia, pero aquí, por ejemplo, también podemos identificar todo lo que tiene que ver con las colonias de verano, pero también las de invierno, porque allí hay una tensión bien importante. Cuando los chicos no van a la escuela, algo hay que hacer, y eso muchas veces vemos que hay mucha acción sindical en ese sentido. Entonces, empezar a tener esto en la agenda, es algo que tiene un impacto muy positivo, como les decía, en la igualdad de género, pero también en el bienestar de niños y niñas. Voy a ir a las recomendaciones que traen en este sentido la OIT, que nosotras hicimos un trabajo conjunto con OIT que nos parece importante. En principio, que esta agenda sea visible, que sea materia de formación, que sea materia de sensibilización en todo lo que tiene que ver con los cuadros de gerenciamiento, de posiciones de liderazgo, de conducción, empezar a trabajar sobre los estereotipos no tradicionales, tener la dimensión de los cuidados también como un factor que puede influir en la participación de las mujeres en los cuadros de representación y en los cuadros de todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva, incluir políticas y cláusulas de cuidado dentro de las negociaciones colectivas. Yo sé que a veces en los tiempos, digamos, donde la paritaria está muy vinculada con lo salarial, es difícil, más en contextos inflacionarios con los que tenemos, pero muchas veces este tipo de medidas hace, como les decía, un diferencial a que las presiones que se generan en el trabajo para poder cuidar y para poder cumplir con las responsabilidades familiares sea un diferencial enorme entre alguien tenga o no un empleo. Y generalmente esa tensión la vivimos más mayoritariamente las mujeres. Y por otro lado, como dice esto, aporta al sistema económico, porque en definitiva muchas de estas políticas también ven los ingresos, ¿no? Los ingresos de las familias, y que en definitiva traccionan un propósito más general que es la igualdad y el bienestar de niños y niñas y de la mayoría de los integrantes de los hogares. Les voy a pasar un video que es bastante, que busca, utiliza el humor como herramienta para dar cuenta de esto. La idea es tener un cierre que sea descontracturado, así que lo escuchamos, lo vemos, y si quieren hacemos una última vuelta de intercambios. Alfonso, ¿puedes poner la lavadora, por favor? ¿La lavadora? Ay, es que esto de los platos no se me da, y si rompo algo... Si tú planchas mucho mejor que yo. Claro. Así que no tienen esa habilidad. ¿Acaso piensan que nosotros nacimos sabiendo? Pues no, como todo en la vida, esto también puede aprenderse.
Bienvenidos a la Escuela del Hogar, una escuela pensada para acabar con todo tipo de excusas. Lección número 9, freír un huevo. Rompan su huevo, adelante y sin miedo al sartén. Centrifuga de 0 a 100 en 3.2 segundos. El motor tiene 250 caballos, 6 velocidades. Es un maquinón. ¿Alguna duda? ¿Por dónde se pone la ropa? Bate el huevo. Bate el huevo. ¡La licuadora! ¡Se está quemando el sartén! ¡Tírale a la boca! Preparen sus cosas. Examen sorpresa. Bueno, Armando, lo estoy viendo. Dices que ella lo hace mejor que tú. ¿No me dijiste que tú eras el capitán de tu equipo de fútbol? ¿Que ganaron el campeonato gracias a ti? Pues demuestra lo bueno que puede ser. ¿Eh? ¿Saben qué es lo mejor de esta escuela? Que no hace falta venir. Compartir las tareas del hogar es algo que se practica en casa. Porque el hogar no es deber de nadie, sino tarea de todos. Bueno, es una publicidad de un queso de México. La idea es, como les decía, utilizar el humor para generar mayor sensibilización y empatizar con esta idea de que esto es cultural, que se puede modificar, que es así porque somos educados y educadas en un sistema que establece roles, pero lo podemos hacer de una manera más igualitaria. Así que quedo a disposición de preguntas, consultas, dudas, opiniones. Nada, y agradecida, muy, muy agradecida por la atención y la participación que tuvieron. Bueno, Gisela, realmente está teniendo muy buena repercusión entre los compañeros y las compañeras que se han quedado a toda la exposición. Creo que hemos aprendido mucho más, que se han generado muchas inquietudes también. Así que agradecerte realmente que hayas puesto toda la trayectoria, el prestigio y el conocimiento del equipo latinoamericano de justicia y género para este evento a través de la UTEDIC, para que podamos aprender un poco más los compañeros y las compañeras de la UTEDIC, que es un sindicato que está comprometido con el cambio cultural que necesitamos en pos de la igualdad de género y del mundo más justo y la sociedad más justa para una vida más digna en la que necesitamos y queremos vivir todos y todas. Así que este aplauso es para vos. No, a ustedes, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, un placer. Gracias, compañeros y compañeras de todo el país. Los abrazamos fuertemente desde la Nacional y nos vemos pronto. Gracias, gracias, Gisela. A ustedes, un placer.